Unidad 3.4. Cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa. Objetivo de aprendizaje. El objetivo de este video es reconocer la organización y función de la cadena de transporte de electrones y de la ATP sintasa, por medio de la descripción de sus componentes y mecanismos moleculares para comprender la fosforilación oxidativa. Se conoce que habitualmente a través de la membrana interna mitocondrial hay una asimetría de cargas, presentándose un exceso de cargas positivas en el espacio intermembrana y un exceso de cargas negativas del lado de la matriz mitocondrial. Esta diferencia de cargas es explicada fundamentalmente por el bombeo continuo de hidrogeniones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Esto genera una fuerza denominada fuerza protón motriz que es utilizada para la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico en una enzima denominada ATP sintasa. El bombeo continuo de hidrogeniones hacia el espacio intermembrana genera un gradiente químico de hidrogeniones, donde en el espacio intermembrana hay una alta concentración de hidrogeniones, mientras que en la matriz mitocondrial vamos a encontrar una más baja concentración. Por lo tanto, podemos decir que hay un delta de pH a través de la membrana interna. Se ha estimado que el pH en el espacio intermembrana es de alrededor de 7.2, mientras el pH en la matriz mitocondrial es de alrededor de 7.9. Adicionalmente, como los hidrogeniones tienen carga positiva, ese bombeo va a generar también un exceso de cargas positivas del lado del espacio intermembrana, generando también un exceso de cargas negativas del lado de la matriz mitocondrial. Por lo tanto, decimos que se genera un potencial eléctrico a través de la membrana interna mitocondrial. La sumatoria de estos dos gradientes, el gradiente químico y el gradiente eléctrico de los hidrogeniones, va a generar un gradiente electroquímico, que es la sumatoria del delta de pH y la diferencia de cargas a través de la membrana, potencial químico y potencial eléctrico. A estas dos fuerzas se les llama fuerza protón motriz. El bombeo continuo de hidrogeniones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana va a generar entonces un exceso de cargas negativas en la matriz. Esto es explicado porque hay un mayor número de grupos hidroxilo en la matriz mitocondrial y esos hidroxilos tienen carga negativa. Para calcular la energía disponible en el gradiente electroquímico de los hidrogeniones se utiliza esta ecuación que combina tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico. Se ha estimado que la diferencia en cuanto a gradiente químico o delta de pH es de 0.75, mientras que el potencial de membrana a través de la membrana interna es de alrededor de 150 milivoltios. Para entender cómo funciona este sistema debemos partir de los transportadores de electrones. Uno de esos transportadores de electrones es el NADH, que puede ser producido por múltiples deshidrogenasas que se encuentran en la matriz mitocondrial o se pueden encontrar en el citoplasma. El NADH normalmente es oxidado en el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. Una vez transfiere sus electrones al complejo 1, este utiliza la energía electromotriz, producto del movimiento de los electrones a través del complejo 1, para bombear 4 hidrogeniones tomados desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Posteriormente, los electrones son transferidos a un lípido de la membrana interna mitocondrial que se denomina ubiquinona. La ubiquinona transfiere sus electrones al complejo 3. En el complejo 3 se repite el mismo proceso. Complejo 3 toma 4 hidrogeniones de la matriz y los bombea al espacio intermembrana. Finalmente, los electrones son transferidos a una proteína periférica de la membrana interna denominada citocromo C, que se ubica del lado del espacio intermembrana. El citocromo C es una proteína móvil que va a transferir sus electrones al complejo 4. En el complejo 4, los electrones terminan reduciendo al oxígeno formando moléculas de agua.
Sin embargo, hay suficiente energía para tomar 4 hidrogeniones y bombear 2 de ellos al espacio intermembrana. Los otros 2 hidrogeniones son utilizados para completar la molécula de agua. En términos estequiométricos, se requieren 2 hidrogeniones, una molécula de oxígeno, la mitad de una molécula de oxígeno, más 2 electrones para producir una molécula de agua en todo este proceso. Los electrones que provienen del FADH, el otro transportador de electrones, y que son generados por la succinato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs, son transferidos al complejo 2. En este complejo no se bombean hidrogeniones, simplemente funciona como un intermediario que transporta los electrones o se los entrega a la ubiquinona, reduciéndola. Una vez reducida la ubiquinona con 2 electrones, esta transfiere los electrones al complejo 3. El complejo 3 bombea 4 hidrogeniones del espacio de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana y luego transfiere los electrones al citocromo C. Citocromo C transfiere esos electrones al complejo 4 y el complejo 4 termina reduciendo el oxígeno hacia unas moléculas de agua. En este mismo complejo pues se va a utilizar la energía de los hidrogeniones para bombear 2. Este proceso asegura entonces que continuamente se estén bombeando hidrogeniones al espacio intermembrana y se estén acumulando en este sitio, generando la fuerza protón motriz. La energía acumulada en el gradiente electroquímico de hidrogeniones en el espacio intermembrana es utilizada posteriormente para la síntesis de ATP. Para esto se necesita una enzima denominada como ATP sintasa. Esta enzima contiene 2 fracciones, una fracción denominada F0 y la fracción F1. La fracción F0 se encuentra embebida en la membrana, mientras que la fracción F1 da hacia la cara de la matriz mitocondrial. Esta enzima presenta una alta complejidad, se calcula que tiene un peso molecular de alrededor de 600.000 Dalton y contiene aproximadamente 27 subunidades. F0 es la subunidad encargada de permitir el ingreso de los hidrogeniones hacia la matriz mitocondrial, lo cual va a generar la rotación de ciertas subunidades, tales como la subunidad gamma. Por otro lado, la fracción F1 tiene la actividad catalítica y está constituida por 3 subunidades beta y 3 subunidades alfa. Estas forman un anillo catalítico en el cual se va a producir ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. ¿Cómo ocurre la síntesis de ATP en la fracción F1? Bueno, para entender esto primero tenemos que considerar los estados conformacionales en los que puede estar la subunidad beta del anillo catalítico. Estas subunidades pueden presentar 3 estados, un estado abierto, un estado relajado y un estado tenso. El cambio conformacional de las subunidades beta es inducido por la rotación de la subunidad gamma central, que lleva finalmente a la síntesis del ATP. En el siguiente modelo podemos observar 3 subunidades beta en diferentes estados, abierto, relajado y tenso. En el estado abierto, la subunidad beta tiene poca afinidad por el ADP y el fosfato inorgánico. Sin embargo, tras la entrada de un hidrogenión que genera una rotación de 120 grados de la subunidad gamma central, esta pasa del estado abierto al estado relajado. En el estado relajado, esta subunidad se puede unir al ADP y fosfato inorgánico. Otra entrada de un hidrogenión va a generar el cambio conformacional de la subunidad beta hacia el estado tenso. Esto por una rotación de 120 grados de la subunidad gamma central. Ahora el ADP y el fosfato inorgánico en el estado tenso dentro de la subunidad beta pueden interaccionar y formarme una molécula de ATP. En esta configuración o conformación de la subunidad beta va a tener una alta afinidad por el ATP, por lo tanto no lo va a liberar. Por eso se requiere una tercera rotación de la subunidad gamma central y un cambio conformacional de la subunidad beta, que ahorita pasa del estado tenso hacia el estado abierto. En el estado abierto va a tener poca afinidad por el ATP y lo va a liberar hacia la matriz mitocondrial. Hay que tener en cuenta que por cada hidrogenión que ingresa a través de la fracción F0, la subunidad gamma rota 120 grados. Y por eso cada estado conformacional o cambio conformacional se asocia con una rotación de esta magnitud.
Se ha estimado que por cada 3 hidrogeniones que ingresan a través de la fracción F0 se produce una molécula de ATP, lo cual corresponde a los 3 estados conformacionales que sufre una subunidad beta debido a las rotaciones de 120 grados cada vez que ingresa un hidrogenión. Una vez se sintetiza el ATP, este debe salir a través de la membrana interna mitocondrial. La salida o la exportación del ATP ocurre por medio de la ATP-ADP translocasa. Esta translocasa también se encarga de la importación del ADP a través de la membrana interna mitocondrial hacia la matriz. En este esquema podemos ver cómo ocurre este proceso. La translocasa va a tener diferentes configuraciones. En esta configuración abierta hacia el lado del espacio intermembrana va a tener una alta afinidad por el ADP. Una vez se une al ADP, este induce la eversión de la translocasa, generando que se libere en la matriz mitocondrial. En esta nueva configuración, esta enzima va a tener mayor afinidad, es por el ATP en la matriz mitocondrial. Una vez se une al ATP, este ATP induce su eversión, generando su liberación al espacio intermembrana. Una vez el ATP se encuentra en el espacio intermembrana, va a salir a través de la membrana externa a través del sistema de porinas que contiene esta membrana. En definitiva, por cada ADP que proviene del citoplasma y ATP que proviene de la matriz, vamos a encontrar un intercambio. El ADP termina en la matriz y el ATP termina en el citoplasma, gracias a este sistema de translocasa. Para entender cómo se acoplan los procesos de cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP, debemos entender que hay procesos exergónicos y endergónicos en todo este proceso. Los procesos exergónicos son aquellos que me liberan energía, como por ejemplo la transferencia de electrones desde el NADH hasta el oxígeno, formándome agua y NAD+. En total, la energía liberada por esta transferencia de electrones es de alrededor de menos 52.4 kilocalorías mol. Por otro lado, la liberación o la transferencia de electrones desde el FADH2 hasta el oxígeno molecular para producir FAD y agua libera aproximadamente menos 45.9 kilocalorías por mol. Por otro lado, la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico es un proceso endergónico, es decir, que requiere energía. Para producir ATP bajo estas condiciones se necesitan 30.5 kilojoules por mol, que en kilocalorías equivale a 7.3 kilocalorías por mol. Por eso estos dos procesos se acoplan. La energía para sintetizar ATP del ATP se encuentra o es liberada a través de la transferencia de electrones y es acumulada en el gradiente electroquímico de los hidrogeniones. Muchas de las moléculas que se han utilizado para estudiar la fosforilación oxidativa son clasificadas como desacopladoras o inhibidoras de la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa. Dentro de estas moléculas tenemos a la oligomicina, un inhibidor de la ATP sintasa, específicamente bloquea el ingreso de hidrogeniones. También tenemos desacoplantes como el 2,4-dinitrofenol, dicumarol y el FCCP. Algunos son inhibidores del complejo 1, como la rotenona, amital y el demerol. El complejo 4 también presenta inhibidores o tiene inhibidores como el cianuro, la acida y el monóxido de carbono. Muchos de estos inhibidores se unen irreversiblemente a los complejos, por lo tanto pueden ser considerados como uno de los venenos más potentes en la naturaleza. La cadena de transporte de electrones es una de las principales fuentes de radicales libres de oxígeno como el anión superóxido. Estos radicales se producen por la reducción no específica del oxígeno por un solo electrón. En este caso se pueden producir en el complejo 1 y el complejo 3, principalmente en la cadena de transporte de electrones. Una vez se producen estos radicales libres de oxígeno, el anión superóxido es rápidamente tomado por enzimas antioxidantes de la mitocondria, como la superóxido dismutasa dependiente de magnesio, la cual lo convierte en peróxido de hidrógeno. Posteriormente, este peróxido de hidrógeno es convertido en agua por enzimas como la catalasa o la glutatión peroxidasa a nivel de la matriz mitocondrial.
En caso de que el peróxido de hidrógeno sea producido en el espacio intermembrana, este puede ser rápidamente metabolizado por la superóxido dismutasa dependiente de cobre y zinc, convirtiéndolo en peróxido de hidrógeno, el cual se convierte en agua gracias a la glutatión peroxidasa. Estos sistemas antioxidantes aseguran de que la mitocondria no pueda ser dañada por el estrés oxidativo y que otras organelas no sean afectadas por estas especies reactivas del oxígeno. Muchas gracias.